Vamos a entrar en el don porque es más rápido el don que esto. Te apliqué para que es de provecho. Ahora sí. Don de interpretación de lenguas. Siempre que la profecía, voy a recalcar esto, siga para la iglesia, Dios va a permitir que su Espíritu Santo opere en el creyente con la interpretación de lenguas. Por eso dije, Dios va a utilizar este lenguaje para hablarle a la iglesia. Dios va a utilizar el lenguaje para profetizar a la iglesia, para explicar a la iglesia, para hablarle algo a la iglesia. Pero la iglesia, para que no quede sin fruto, sin entendimiento, Dios levanta entre la iglesia una persona que pueda entender lo que están diciendo. ¿Para qué fin? Para que el mensaje sea transmitido. Puede ser que la misma persona que habla en lengua pueda pedirle a Dios la interpretación de lenguas. Esto es beneficioso tanto en nuestra vida personal de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo pido la interpretación de lo que estoy orando también, yo estoy conociendo lo que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Y quizás eso me permite ahora hacer más énfasis en esa necesidad que quizás yo en un tiempo dejé pasar por alto. Porque recuérdese que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si yo sé lo que el Espíritu Santo me está intercediendo para ayudarme, si Él me lo manifiesta y me lo hace saber, entonces es más fácil porque yo puedo seguir orando por eso. ¿Se entendió? Ahora, cuando es para la iglesia, bueno, va a haber el intérprete. Ahora, ¿cómo es el intérprete? Vamos a ver. Primera de Corintios 12:10 dice, a otros, interpretación de lengua. Me quedan 10 minutos, espero darles 10 minutos. Antes de hablar del don, quiero aclarar dos conceptos con el fin de mostrar su diferencia. Antes de hablar del don, quiero hablar de dos definiciones para mostrar la diferencia entre una y otra. Primero es traducción, uno de los términos que vamos a definir. Se puede definir la traducción como el proceso de transferir textos escritos de un idioma a otro. Voy a repetir. Traducción se puede definir como el proceso de transferir textos escritos de un idioma a otro. Ejemplo. ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken, ¿verdad? Y lápiz, fancy, ¿verdad? Y gracias en francés, merci. Eso es traducción. Eso es traducción. Es algo que ya está presente, aún en varios idiomas, que yo lo único que hago es saber el significado y cómo se escribe en otro idioma, pero sigue siendo el mismo. Por eso es que cuando el don operó en el día de Pentecostés, los que escucharon su propia lengua hablar. ¿Por qué? Porque el don operó en lengua humana y ellos entendían. Nadie les fue a decir. Ellos entendían porque era su propio idioma. Ahora vamos a lo que es interpretación. Según Google, ¿verdad? Podemos definir la interpretación como convertir el lenguaje oral o de señas a otro idioma en tiempo real. Aún en el plano terrenal, traducción e interpretación no es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Si fuese solamente traducción, Dios no pone un don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esa persona, usted lo graba, lo anota, busca en el diccionario inglés o en cualquier
Usted está traduciendo de un idioma a otro. En la interpretación es distinto. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar a su siervo lo que Él quiere decir. Si yo puedo conseguir el significado fuera, que es sobrenatural, bien. Entonces estaríamos diciendo que hay dones que son sobrenaturales y otros que no. Y es sobrenatural porque trasciende el mundo físico. No se encuentra físicamente eso aquí. Solamente Dios te puede revelar. Traducción, interpretación. Los idiomas tienen traducción. Por eso hay Biblias de diferentes lugares y cada uno escuchó su propia lengua. Y en ese momento conocieron que estaban hablando y magnificando a Dios en su propia lengua. Ahora bien, como estamos hablando de las cosas sobrenaturales de Dios, del Dios Altísimo, la traducción humana no nos serviría para poder entender los misterios ocultos y profundos expresados por Dios por medio de las lenguas. Quiere decir que por medios naturales yo no puedo entenderlo. Tiene que venir la operación del Espíritu Santo que me revele y me dé el entendimiento de esto, si no, el don no fuera sobrenatural. Entonces podemos definir el don como... Vamos a definir el don ahora. Hasta ahora va quedando claro. El que puede hacer la pregunta. Pero creo que he explicado un poquito claro las diferencias, porque humanas, porque angélicas, cuáles se entiende, cuáles no se entiende, porque el Espíritu Santo intercede por mí, por cuando es una profecía para la iglesia, porque es mayor el que profetiza. También expliqué eso. Ahora vamos a definir el don. Todo don es sobrenatural. Podemos definir el don de interpretación de lengua como la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, que le habilita el entender los misterios ocultos que el Dios del cielo desea manifestar mediante una lengua angelical o desconocida. ¿Se entendió? Quedó claro. Entonces, ese don lo puede tener usted. Si el Espíritu Santo desea manifestarlo, lo puede usted. Usted califica, perdón, porque usted lo contiene. Si usted no lo tuviera, usted pudiera decir, oye, vale, está bien. Pero usted lo tiene. Tiene el que tiene el oro. Usted tapa el tesoro y están todas las prendas ahí. Amén. Así que usted se tiene que ir fortalecido. Por eso cuando una persona da un mensaje en lengua, ejemplo, vamos a suponer, vamos a simular una lengua, alay casi turumalaya, un ejemplo. Quizás eso a usted le suene no comprensible. Y como dije, como nuestra capacidad humana quiere limitar todo a lo que entiende, entonces esto no le da cabida. Si yo hablo aquí en inglés, quizás como en palabras que usted conoce, quizás le da más lugar. Pero estamos hablando de un lenguaje angelical. Ejemplo, también va a pasar de que a veces en el lenguaje angelical hay muchas palabras que se dicen, pero cuando se expresa lo que quiere decir es corto. Aquí tenemos una amplitud, no en las palabras, una amplitud en lo que el Espíritu Santo quiere manifestar. No es que cada palabra significa algo. Aquí no se trata de significar, se trata de entender. Por eso es que Dios habilita el don. Hay personas que anotan todas las palabras y después hace un video para burlarse de que habla. Y dice, quiere decir que tacataca rumbutuco significa tal cosa. Y empieza a hacer chistes con eso. Cuidado de no caer en eso. Cuidado de no caer en eso. Tenemos que estar entendidos. Entendidos. Si ya sabemos que
el don opera de una manera sobrenatural, a veces nos toma, nos cautiva y opera, y a veces ni cuenta nos damos. Entonces no podemos creer la mentira de que vamos a aprender a hablar en lengua. Vamos a dar clases de hablar en lengua, Dios nos guarde. Mientras yo esté aquí, eso no me, al menos yo no voy a dar esa clase, ni a paro. No van a caer en eso nefasto, porque si no le estaríamos quitando la operación del don a nosotros enseñar. Que Dios nos guarde. A veces pasa de que las palabras que se expresan no son bonitas. Y como le parece rara, aún mismo en el lenguaje humano, usted se va a dar cuenta que el lenguaje chino es más fonético, es más de la nariz. Y una palabra puede significar muchas cosas según el sonido y según la forma. Entonces, aún en esos lenguajes, uno quizás el lenguaje humano, como el quechua, las palabras quizás no son muy bonitas, pero tienen un significado. Y sí, sigue siendo un lenguaje. Lo primero que tenemos que entender es eso, de que Dios puede utilizar cualquier lenguaje, pero no ignore esto, porque entra entre la diversidad del género. Entonces entendemos que el asunto de la interpretación de lengua, que es el último don, no estamos hablando ni tiene que ver con la amplitud de significado de palabras, sino con la amplitud de significado en el espíritu. Entonces, bueno, ábrase al don, ábrase al don. Entonces voy a repetir la definición para terminar. Don de interpretación de lenguas. Lo podemos definir como la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo sobre la vida de un creyente, que le habilita a entender los misterios ocultos que el Dios del cielo desea manifestar mediante una lengua angelical o desconocida. Ya usted no va a hablar mal de que hable. Ahora usted valdrá este don, porque usted lo necesita. Usted necesita el don para ser edificado a sí mismo. La iglesia donde usted está la necesita, porque si necesitamos aquí saber algo, alguno debe interpretar. Y como están vigentes, entonces tienen que operar. Y va a operar en personas abiertas a la fe y a lo que Dios ha dispuesto. Amén. Yo quiero que se vaya con eso. No se preocupe si está orando en su cuarto y vino el don. No se asuste. De gracias por el don. De gracias. Porque hay poder en su nombre. El Dios que hablamos es un Dios sobrenatural que trasciende el mundo físico a lo sobrenatural. Por lo tanto, no lo limitemos. Yo voy a orar por usted. Y si alguno quiere que ore, oramos por esa persona. Si se siente que usted está negando el don, que sea un don, bueno, venga, yo voy a orar por usted también. Y no pare. Yo no sé lo que Dios va a hacer con usted, pero Él sí sabe. Oremos. Padre del cielo, de la tierra, en esta hora agradecemos por tu amor, por tu ayuda, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos ayudaste hasta aquí a poder culminar la exposición y la explicación y la impartición de tus dones. Ahora, Padre, permite, Señor, aún a tu siervo poder ver el fluir de los dones dentro de la iglesia. Sabemos que lo necesitamos. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que don de palabra de sabiduría imparta sobre tu iglesia. Que don de palabra de conocimiento imparta sobre su iglesia. Que don de discernimiento de los espíritus imparta sobre tu iglesia. Que don de profecía
imparta sobre tu iglesia. Que los dones de sanidades imparta sobre tu iglesia. Que los dones de lengua imparta sobre tu iglesia. Que los dones de interpretación de lengua imparta sobre tu iglesia. Crea un corazón expectante, anhelándolo, pidiéndolo y también esperándolo, porque tú no tardas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia y te doy gracias por permitirme ser parte e instrumento para la edificación. Ahora, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Si hay algún enfermo, si hay algún atormentado, si hay uno que quizás se siente que no puede, si hay alguno debilitado, Padre, yo oro por él, para que en el nombre de Jesús sus fuerzas sean renovadas. Yo oro por él para que el viento del Espíritu sople, Señor, y venga con poder, lo anime, lo consuele, lo levante, porque tú eres un Padre bueno, poderoso, que amas a tu iglesia. Te pido que bendigas a tu pueblo, que todo esto que fue impartido no quede en una enseñanza, sino que se pueda tangibilizar en la vida de mis hermanos. Gracias por la iglesia donde me permites estar. Gracias por los hermanos que me diste. Gracias, Señor. Ayúdame a amarlos, Padre, tal cual como son, porque yo también tengo debilidades y también deseo ser amado por mis hermanos. Te pido una bendición especial para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, chicos. Bueno, ahí Betty va a decir...